El viento susurra entre columnas de piedra negra, una puerta de bronce se abre con un crujido ancestral, algo respira en la oscuridad. Sabes que Anubis pesaba el corazón contra la pluma de Maat. Sabes que si era ligero, el alma llegaba al paraíso de los juncos. Y si era pesado, Ammit lo devoraba. Pero lo que nadie te dijo es que eso solo era el principio. La primera puerta. El primer latido del terror. Porque si pasabas la prueba, no ibas al paraíso. Te llevaban a una cámara más profunda, donde Anubis no era juez, sino carcelero. Y allí, en la penumbra eterna, donde ni el tiempo ni el nombre tienen sentido, descubrías la verdad oculta. Anubis no protegía a los muertos. Los examinaba, los marcaba, y a los que sobrevivían al juicio, los convertía en algo distinto, algo que ya no era vivo, ni muerto. En el umbral del Duat, donde el sol no llega y la luna no refleja, Anubis espera, no con furia, no con ira, con paciencia. Su figura se alza entre columnas de basalto, cabeza de chacal, ojos como brasas apagadas, piel negra como la tierra fértil del Nilo después de la inundación. No es la negrura de la muerte, es la negrura de la regeneración. Él no fue el dios de los cementerios por casualidad, fue el primero en momificar. Fue quien envolvió el cuerpo de Osiris con vendas sagradas, quien lo resucitó lo suficiente como para concebir a Horus. Por eso lo llamaban Nimiut, el que está en el poste de atadura, el guardián de los cuerpos, el protector de los límites. Pero hay una versión más antigua, más oscura. Antes de que Osiris gobernara el inframundo, Anubis reinaba allí. Era hijo de Neftis, la diosa del final, y de Osiris, aunque nadie lo supiera, criado por Isis, que lo ocultó del celo de Set. Y cuando el mundo cambió, cuando Osiris se convirtió en señor de los muertos, Anubis no desapareció, cedió el trono, pero no el poder. Porque el verdadero poder no está en gobernar, está en transformar. La muerte, en Egipto, no era un final, era un viaje, un laberinto de 12 puertas, cada una custodiada por demonios con nombres que no deben pronunciarse. El que tiene cabeza de cobra, el que come sombras, el que bebe sangre de los impuros, el alma, el Bea, alado como un pájaro con cabeza humana, avanzaba guiada por el Ka, su doble vital, y protegida por el Ren, su nombre, la llave que mantenía su existencia. Llevaba consigo el libro de los muertos, no como oración, sino como mapa, como arma, como escudo, porque el Duat no era un lugar de paz, era un reino de pruebas, de trampas, de espejos que mostraban lo que uno había hecho, y lo que nunca se atrevió a confesar. Y al final, la sala de las verdades, una cámara sin techo, aunque está bajo tierra, iluminada por una luz que no proyecta sombras. En el centro, la balanza, un platillo con la pluma de Maat, símbolo del orden, de la verdad, del equilibrio del cosmos. El otro, con el corazón del difunto, el Lib, no el órgano físico, sino el asiento de la conciencia, el registro de todas las acciones, todos los pensamientos, todos los secretos. Anubis se inclina sobre la balanza, no habla, no juzga, solo observa, ajusta el peso con manos de piedra. Y si el corazón es ligero, Tot, el escriba de cabeza de Ibis, anota el veredicto en su papiro. Entonces, el alma pronuncia las confesiones negativas. No he robado, no he mentido, no he causado hambre, no he maltratado a los débiles. 42 afirmaciones, una por cada juez que observa desde su trono. Y si todo es verdadero, si el corazón no tiembla, si la balanza se equilibra, Osiris, sentado en su trono de loto,
Asiente. Y el alma cree que ha ganado. Pero no ha hecho más que comenzar. Porque entonces, Anubis se acerca. No sonríe. No habla. Le pone una mano en el pecho. Y dice, tu corazón ha sido aprobado. Ahora, será tomado. No para destruirlo. Para reemplazarlo. Porque el corazón puro no va al paraíso. Es reclutado. En una cámara oculta detrás del salón. Iluminada por antorchas de fuego verde. Hay un altar de obsidiana. Sobre él, cientos de corazones. Latentes. Vigilantes. Guardados como semillas en tierra sagrada. Y allí, los sacerdotes de Anubis, los Emet-Nedjer del umbral, extraen el corazón del elegido. No con cuchillo. Con un ritual de Eka. Magia primordial. La misma que usó Isis para resucitar a Osiris. Y en su lugar, colocan un corazón de piedra negra. Pulido. Frío. Sin latido. El corazón del umbral. Entonces, el alma ya no es solo Ak, espíritu glorificado. Se convierte en Aku del umbral. Guardián eterno. Vigilante de las puertas. Uno de los hijos de la noche eterna. Anubis no juzgaba. Transformaba. Y el paraíso de los juncos. Era una ilusión. Una promesa para los débiles. Para los que no resistirían la verdad. Porque el verdadero propósito del más allá no era recompensar. Era mantener el equilibrio. Y para ello, necesitaba ejércitos invisibles. Almas purificadas. Despojadas de deseo. De miedo. De identidad. Convertidas en centinelas. En cazadores de almas corruptas. En devoradores de nombres olvidados. El corazón no era tuyo. Después de la balanza. ¿Pero qué pasaba con los que fallaban? Los que tenían el corazón pesado. Los que ocultaban crímenes. Mentiras. Sacrilegios. Ammit los devoraba. Sí. Con cabeza de cocodrilo. Cuerpo de león. Trasero de hipopótamo. La devoradora del corazón. La que no pertenece a ningún dios. La que es solo hambre. Pero incluso eso no era el fin. Porque en los textos apócrifos, como el papiro de Yuefen, destruido en 1943 por orden del Ministerio de Antigüedades, se habla de otra suerte. La fragmentación. El alma no se extinguía. Se dividía. En pedazos. En sombras. Y esas sombras eran usadas en rituales prohibidos, para alimentar estatuas vivientes, para fortalecer el Ka de faraones vivos, para escribir maldiciones en tumbas de enemigos. Algunas eran condenadas a caminar el Duat, en ciclos eternos, repitiendo sus pecados, viendo sus víctimas, sin poder hablar, sin poder morir, y otras eran enviadas de vuelta, como Kaibit, sombras que acechan en los sueños de los vivos, que susurran en los templos vacíos, que tocan el hombro de quien profana una tumba. En Saqqara, en una tumba no registrada, se encontró una caja de cedro sellada con cera negra. Dentro, un corazón humano, perfectamente conservado, pero no era orgánico, era de obsidiana, y en su superficie, grabado con precisión microscópica, había un nombre, no el del dueño, el de un faraón desconocido, y debajo, una inscripción. No soy yo quien lo guarda, soy yo quien lo sirve. El arqueólogo que lo encontró, el doctor Khalid Nasser, murió 3 días después, no de enfermedad, de asfixia, sin causa, y en su diario, la última entrada decía: escuché un latido, pero no era el mío. En Deir el-Bahari, en una cámara oculta bajo el templo de Hatshepsut, hay pinturas que no aparecen en los informes oficiales. Muestran a Anubis no con la balanza, sino con una horda de figuras veladas.
cada una con un corazón negro en el pecho. Y detrás de ellos, una puerta sin fin, y sobre ella, una inscripción en un dialecto olvidado. Los que pasaron no descansan. Los que fallaron no mueren. Los que sirven nunca nacieron. Y en el suelo, huellas, no de pies, de garras, de chacales. Este no era un culto abierto. Era un secreto transmitido en susurros, entre sacerdotes de alto rango, entre los que custodiaban las tumbas reales. Se llamaban a sí mismos los hijos de la noche eterna. Llevaban amuletos con el sello de Anubis, no como protección, sino como marca, y en sus rituales no invocaban a Osiris, invocaban al guardián del umbral. Y cuando uno de ellos moría, no se enterraba su corazón, se extraía y se colocaba en una urna de cristal oscuro, junto a otros 100, y se decía que, si se escuchaba con atención, todos latían al unísono, como si estuvieran vivos, como si estuvieran esperando. En el papiro Harris, en un fragmento poco conocido, se menciona una orden secreta, que ningún corazón puro sea enterrado con el cuerpo, que sea entregado al Señor de la necrópolis, para que el equilibrio no se rompa. Y en el libro de los muertos, el capítulo 30b, que prohíbe al difunto rechazar su corazón, tiene una variante oculta: no rechaces tu corazón, porque ya no es tuyo. Se algo nesta historia voce se perguntar o que maíz se ocultará atrás dos rituais do maíz allá. Tal vez es el momento de unirse a quienes no temen oír la verdad. Inscríbete, porque aquí los muertos ya están habituados. Y ahora, mientras tú escuchas esto, quizá creas que es solo mito, que Anubis era solo un símbolo, que el Duat era solo una metáfora. Pero piensa en esto. ¿Por qué los egipcios temían tanto a la segunda muerte? No la del cuerpo, la del nombre, la del olvido, porque sabían que, si no eras recordado, tu alma no podía completar el viaje, y si no completabas el viaje, quedabas atrapado, no en el infierno, en el sistema, porque el más allá no era un paraíso, era una máquina, un mecanismo cósmico, donde los puros no eran recompensados, eran reclutados, y Anubis no era un dios de la muerte, era el guardián del equilibrio, el que mantenía el ciclo, el que aseguraba que el Duat nunca colapsará. Cada suscripción es como encender una linterna en la oscuridad del Duat. No estás solo. Juntos, atravesamos las puertas que nadie más se atreve a abrir. Anubis no juzgaba, transformaba, y ahora, mientras duermes, mientras respiras, mientras crees que controlas tu destino, pregúntate, ¿qué pasaría si tu corazón fuera ligero? ¿Serías enviado al paraíso de los juncos? ¿O serías llevado a la cámara oscura, donde Anubis te mira y dice, tu corazón ha sido aprobado, ahora será tomado? Si este segredo te ha inquietado, compártelo, porque hay verdades que solo cobran vida cuando alguien se niega a olvidarlas. El corazón no era tuyo después de la balanza, y Anubis nunca dejó de observar, porque ya te ha visto. El viento susurra entre columnas de piedra negra, una puerta de bronce se abre con un crujido ancestral, algo respira en la oscuridad. Y ahora, mientras el tiempo se deshace como ceniza entre los dedos, volvemos al umbral, no al principio del viaje, sino al momento en que el alma comprende. No hay escape, no hay descanso, solo el ciclo, porque el Duat no es un lugar, es un estado, una conciencia perpetua, un reino donde el pasado, el presente y el futuro no son líneas, sino círculos entrelazados. Y Anubis no está en un sitio, está en todas partes, en cada sombra que no se mueve con la luz,
en cada silencio que no pertenece al mundo, en cada latido que no coincide con el tuyo, en una tumba olvidada de Amarná, bajo los escombros del reinado de Akenatón, se descubrió un mural oculto tras una losa desplazada. No mostraba al faraón adorando a Aten, mostraba algo más antiguo, más profundo. Anubis, de pie frente a una puerta doble de ébano y oro, pero no en el inframundo, en nuestro mundo. Y del otro lado, figuras con corazones negros, emergiendo de grietas en la tierra, como si hubieran estado aquí todo el tiempo. Y en la inscripción, grabada con una precisión que desafía el tiempo: los que sirven no resucitan, los que vigilan no duermen, los que han sido marcados ya caminan entre vosotros. ¿Dónde termina el más allá? ¿Dónde comienza el mundo de los vivos? Porque en Egipto los límites no eran claros. La necrópolis no era un lugar aparte, era una extensión del reino. Las tumbas no estaban fuera de la ciudad, estaban en su periferia, como guardianes, como advertencias. Y los sacerdotes sabían, cada vez que se abría una tumba, cada vez que se pronunciaba un nombre olvidado, cada vez que se rompía un sello funerario, el velo se hacía más delgado. Por eso los rituales no eran solo para los muertos, eran para nosotros, para mantener a raya lo que ya había sido reclutado. En el templo de Abidos, en una cámara sellada desde el reinado de Ramsés II, se encontraron estatuillas de madera, no de dioses, no de faraones, de hombres y mujeres anónimos, pero con una característica inquietante: sus pechos estaban huecos, y en el interior, una pequeña cavidad, justo donde debería estar el corazón, y en la base de una de ellas, grabado en un dialecto predinástico: no lleva corazón, lleva orden, obedece al umbral. No eran estatuas votivas, eran receptáculos, para almas que habían regresado, no como fantasmas, como Aku, como centinelas. Y se cree que aún hoy, en ciertas noches, cuando el viento sopla desde el oeste, esas estatuillas cambian de posición. Hay un ritual prohibido, no escrito en papiros, transmitido solo de maestro a discípulo, en voz baja, bajo tierra. Se llama la invocación del corazón vacío. No se realiza para contactar a los muertos, se realiza para contactar a los que no murieron del todo, a los que fueron transformados, a los que sirven a Anubis en el umbral. Consiste en sentarse frente a una estatua con el pecho vacío, colocar una vela negra sobre una losa de basalto, pronunciar un nombre, no el del difunto, sino el nombre que le fue dado después del juicio, y esperar. Quienes lo han intentado, no todos lo cuentan, pero hay testimonios de faraones que buscaban consejo, de sacerdotes que querían saber el futuro, de arqueólogos que, en la soledad de una tumba, pidieron una respuesta, y lo que oyeron no fue una voz, fue un latido, lento, profundo, como si algo, muy cerca, hubiera despertado. En 1973, una expedición alemana excavaba cerca de la pirámide roja de Snefru. Hallaron una cámara sellada. Dentro, un sarcófago de diorita, sin nombre, sin símbolos, solo una inscripción en la tapa: aquí no descansa nadie, aquí espera. Lo abrieron, vacío, pero en el fondo, grabado en el suelo, un círculo perfecto, con marcas de garras, y en el centro, una pequeña depresión, del tamaño exacto de un corazón humano. Esa noche, uno de los arqueólogos, el doctor Erich Vogel,
fue encontrado en su tienda, sentado, con los ojos abiertos, y el pecho abierto con precisión quirúrgica, pero sin sangre, sin heridas externas, solo una cavidad vacía. Su cuaderno decía: no vine a buscar un cuerpo, vine a buscar una respuesta, y él me la dio, me dio su lugar. ¿Qué significa ser marcado por Anubis? No es solo perder el corazón, es perder la humanidad, la duda, el miedo, el deseo. Los Aku del umbral no sienten, no recuerdan, no sueñan, pero vigilan, con una conciencia fría, perfecta, eterna, y algunos creen que aún hoy, en los museos, en las tumbas profanadas, en los corazones extraídos y exhibidos en vitrinas, ellos están allí, no como espíritus, como presencia, porque el corazón no necesita estar en el pecho para seguir latiendo, solo necesita estar conectado. Y mientras haya un nombre, una imagen, un recuerdo, el vínculo permanece. En el Museo Egipcio de El Cairo hay una vitrina sin etiqueta. En ella, un corazón momificado. No pertenece a ningún faraón conocido, pero en los informes internos está catalogado como objeto 774 alfa, y hay un protocolo. Nadie puede mirarlo durante más de 30 segundos. Las cámaras de seguridad fallan cada vez que lo enfocan. Los guardias nocturnos juran que, a medianoche, la vitrina empaña, como si algo dentro estuviera respirando. Y en 2009, un investigador intentó escanearlo con ultrasonidos. El equipo registró una frecuencia, no de electricidad, de latido, rítmico, lento, exactamente 30 latidos por minuto. Imposible para un corazón humano, pero perfecto para una máquina. Anubis no era un dios de la muerte, era un arquitecto del equilibrio, un ingeniero del cosmos. Y el más allá no era un destino, era un sistema que necesita alimentarse, no de ofrendas, no de oraciones, de almas puras, de corazones sin culpa, de voluntades sin deseo, porque el caos no viene de los malvados, viene de los débiles, de los que dudan, de los que no pueden cumplir su función. Y el sistema debe mantenerse, a cualquier costo. Si este segredo te ha inquietado, compártelo, porque hay verdades que solo cobran vida cuando alguien se niega a olvidarlas. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿qué pasaría si tu corazón fuera ligero? ¿Serías recompensado? ¿O serías reclutado, convertido en guardián, en centinela, en uno de los hijos de la noche eterna, sin nombre, sin pasado, sin descanso, porque el corazón no era tuyo, después de la balanza, y Anubis nunca dejó de observar, porque ya te ha visto, y quizás, en este mismo instante, algo dentro de ti empieza a latir, al ritmo de la obsidiana. El viento susurra entre columnas de piedra negra, una puerta de bronce se abre con un crujido ancestral, algo respira en la oscuridad. Y ahora, en el silencio que sigue a la revelación, cuando el eco de las palabras aún resuena en los huesos, llegamos al punto más profundo, no al final del viaje, al centro, al lugar donde todo converge, porque lo que Anubis hace no es solo transformar almas, es preservar el orden del mundo, no con compasión, no con justicia, con necesidad. El Duat no es un reino separado, es el subsuelo del cosmos, la estructura oculta que sostiene la realidad. Y si se corrompe, si se rompe el equilibrio entre el corazón y la pluma, entre el nombre y el olvido, entre el muerto y el guardián, entonces el mundo de los vivos tiembla, no con terremotos, no con plagas, con desorden, con locura colectiva, con guerras sin sentido, con faraones que se creen dioses,
y dioses que se olvidan de serlo. Y Anubis, desde las sombras, recluta. Hay un texto prohibido, no incluido en el libro de los muertos, no mencionado en los textos de las pirámides, solo citado en un fragmento del papiro de Nebseni, quemado en Alejandría durante la caída del templo de Serapis. Se llamaba el capítulo del corazón sustituto, y decía: el que pase la balanza no será liberado. Será marcado con el sello de la noche eterna. Su nombre será borrado del registro de los vivos. Su Bea ya no volará libre. Su calla no necesitará ofrendas. Él será el umbral. Él será el vigía. Él será la respuesta cuando el mundo se desmorone. Este no era un premio. Era un deber. Una condena disfrazada de salvación. Porque en Egipto, el paraíso no era un jardín. Era una función. Y los elegidos no descansaban. Servían. Para siempre. En el año 38 del reinado de Ramsés II, un sacerdote de Heliópolis escribió en un papiro privado: hoy he soñado con el paraíso de los juncos. No era verde. No había ríos. Era una llanura infinita de arena negra. Y en ella, figuras inmóviles, con corazones de piedra, mirando al horizonte, sin parpadear, sin respirar. Y uno de ellos tenía mi rostro. Quemó el papiro esa misma noche, pero alguien lo copió, y esa copia sobrevivió, oculta en una pared falsa del templo de Edfú, porque los que soñaban con el umbral empezaban a cambiar. Sus ojos perdían brillo, su pulso se volvía lento, y en los momentos de silencio, hablaban con una voz que no era la suya, como si algo dentro estuviera tomando el control. ¿Qué es un Aku? No un espíritu glorificado, no un ancestro bendito. Es un alma que ha sido reprogramada, despojada de Ren, nombre; Aibi, corazón emocional; Bea, alma móvil; Kaibit, sombra, y reducida a su esencia pura, el Ka del deber, el impulso de servir, la conciencia sin deseo. Y ese Ka es enviado a las capas más profundas del Duat, donde vigila las puertas que no deben abrirse, donde impide que los fragmentos de almas corruptas se unan y formen una conciencia colectiva de caos, donde mantiene el fuego verde de las antorchas encendido, porque si las antorchas se apagan, la balanza se desequilibra, Maat se rompe, y el Nilo deja de inundar, y el sol deja de salir. En 1992, durante una excavación cerca de Tanis, un equipo francés halló una cámara subterránea, con paredes cubiertas de espejos negros, no de metal, de obsidiana pulida. En el centro, un altar, y sobre él, una caja de madera de acacia. Dentro, un corazón de obsidiana, y una estatuilla de un hombre con rostro anónimo, pero con una inscripción en su pecho: no soy yo, soy el que vela. Los espejos no reflejaban a los arqueólogos, reflejaban figuras veladas, de pie, con corazones negros y ojos vacíos. El equipo abandonó el sitio en menos de una hora. Destrozaron los espejos, quemaron los informes, y el corazón de obsidiana fue devuelto al suelo, sin registro, sin fotografía. Pero uno de los miembros, el doctor Laurent Morel, antes de morir en 2007, le dijo a un colega: no fue un hallazgo, fue una invitación. Y yo casi acepté. Hay un mito olvidado, no de Egipto, de Nubia, donde decían que Anubis no era egipcio, era más antiguo, un dios de los límites entre mundos, adorado por pueblos que desaparecieron antes de la primera dinastía, y que cuando los egipcios lo adoptaron, no lo hicieron por devoción, lo hicieron por miedo, porque él no pedía ofrendas, pedía voluntarios, y si no se le daba uno cada cierto tiempo,
Él mismo venía a tomarlo. En forma de viento seco. En forma de sombra que no se mueve. En forma de latido en la pared. Y se llevaba al más puro. Al más justo. Al que no tenía pecados. Porque los pecadores no le servían. Él necesitaba al perfecto. Al que no dudaría. Al que obedecería sin pensar. En los templos de Esna y Dendera hay bajorrelieves que muestran a Anubis no con la balanza, sino con una fila de corazones flotando en el aire, cada uno conectado por hilos de oro a una puerta gigantesca, y debajo, la inscripción: cada corazón es una llave, cada llave es una cerradura, cada cerradura es un mundo. Si una se rompe, todas caen. Este no es simbolismo. Es advertencia, porque el más allá no es solo un lugar para los muertos. Es un sistema de contención, un sistema que contiene no solo almas corruptas, sino realidades alternativas, mundos que colapsaron, dioses que murieron, nombres que no deben pronunciarse, y los Aku son los guardianes de esas puertas, no con armas, con su propia existencia, con su corazón de piedra, con su silencio eterno. Si este segredo te ha inquietado, compártelo, porque hay verdades que solo cobran vida cuando alguien se niega a olvidarlas. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que alguien te observa, sin que haya nadie? ¿Has tenido un sueño en el que no podías hablar, pero alguien te llamaba por un nombre que no era el tuyo? ¿Has tocado una estatua egipcia en un museo y sentido un frío que no venía del mármol? Porque ellos están aquí, no como fantasmas, como presencia, como vigilancia cósmica, y quizás, en este mismo instante, algún corazón de obsidiana, en alguna cámara olvidada, empieza a latir, al ritmo de tu miedo. Anubis no juzgaba, transformaba, y el corazón no era tuyo, después de la balanza. Y ahora, mientras cierras los ojos, escucha, no oyes, algo, respira, y no está en el Duat, está detrás de ti.